Vamos a seguir meditando, mis hermanos. Vamos bajo la serie ¿Es bíblico y es correcto? En esta preciosa mañana nos toca el tema ¿Es bíblico y es correcto invocar la sangre de Cristo? Vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura, mi hermano. En estos tiempos, dentro de lo que es el pueblo cristiano, el pueblo que dice amar a Dios, mis hermanos, se han levantado muchas frases, muchas doctrinas que pues no son correctas, y a veces la bendición no llega, ni se mueve en esas iglesias, y la pregunta es ¿por qué? Entonces decía el apóstol Santiago que muchas veces oramos y pedimos, pero no recibimos porque pedimos mal, porque usamos la palabra como nosotros la creemos o la entendemos, sin usar las herramientas de interpretación para tener una buena interpretación de las Escrituras. Este es un tema, mi hermano, en el que yo no sé si tú has escuchado que se invoca la sangre de Cristo para todo. La pregunta es, ¿será correcto? ¿Se puede hacer eso? Muchas veces decimos, la sangre de Cristo tiene poder. Cuando hay, por ejemplo, cuando se está reprendiendo a un demonio, ante una situación difícil que no te agrada, muchos hermanos dicen, la sangre de Cristo tiene poder. La pregunta ¿es correcto citarlo de esa manera y para lo que sea? Entonces, muchas veces decimos, me cubro con la sangre de Cristo para hacer cualquier cosa. Yo lo cubro a mis hijos con la sangre de Cristo. ¿Tendremos nosotros ese poder? ¿Tendremos nosotros esa autoridad, esa habilidad de poder cubrir lo que querramos con la sangre de Cristo? Vamos a estudiarlo, mis hermanos. Vamos a ver qué dice el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque es un tema realmente, polémico y de grande impacto, pero muy interesante y poderoso. Vamos a ordenar las cosas y a poner las cosas donde deben de estar, lo correcto dentro de lo correcto y lo incorrecto dentro de lo incorrecto, con el fin de que practiquemos lo que la Escritura nos incita y dice muchas veces que deberíamos de hacer, pero también a dejar de practicar lo que no debemos de hacer, de decir lo que no debemos de decir, con el fin de que seamos bíblicos y que entonces en un tiempo se nos diga, estos son aleluyos, estos son cristianos, estos son de Jesús. ¿Por qué? Porque hablamos la palabra de Jesús, y Jesús no hablaba su palabra, la palabra que dice él que recibió del Padre, no la hablaba de manera incorrecta, no la hablaba de ciertas maneras, la hablaba en su contexto y de manera correcta. Me voy a ir un poquito rápido, mi hermano. Prepara tu pluma y apunta los versículos. No los busques tanto, en tu casita los buscas para irnos rápido porque es un poquito amplio el tema y pretendo alcanzar a cubrirlo todo. Apunta solamente los versículos, yo te los voy a leer porque muchos son en otras versiones. Ya en casita tú con tranquilidad lo escuchas, la grabación va a estar disponible en la tarde, entonces cualquier cosa puedes ir ahí tú meditando eso. El libro de Éxodo capítulo 24 versículos del 6 al 8 dicen de la siguiente manera. Te los voy a leer en la Nueva Biblia Viva. Éxodo 24, 6 al 8. Nueva Biblia Viva dice de la siguiente manera. Solamente leemos el 6 de pie y después tomas asiento, hermano. Dice así: Moisés tomó la mitad de la sangre de estos animales y la echó en grandes vasijas. La otra mitad la roció sobre el altar. Gloria a Dios. Toma tu asiento, hermano. Entonces dice, Moisés tomó la mitad, o sea, un entero se divide en dos, mi hermano. Y aquí está diciendo la Escritura que se usó de dos maneras, una para un propósito y la otra para otro propósito. El primer propósito dice que la mitad de los sangres de los animales, ¿cuáles animales? Los que habían sido sacrificados, los que habían sido ofrendados al Señor. Esos animales, la mitad se echó en vasijas. Dice, y la otra mitad se roció sobre el altar. Y ahora de aquí estamos empezando a ver que había dos propósitos en el Antiguo Testamento. Nota que hasta el momento no se habla de rociar la sangre en algo que no sea, dice que aquí, en vasijas, con un propósito para guardarla, y la mitad que se roció se hizo sobre el altar. Versículo 7. Después leyó al pueblo el libro que había escrito, el libro del pacto, o sea, la Biblia, el Antiguo Testamento.
¿Quién lo leyó? Moisés. Moisés leyó al pueblo las instrucciones de Dios, el libro del pacto. ¿Por qué usa esta versión? Me gusta esa frase porque lo explica muy bien. El libro del pacto. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo que se hacen entre dos personas. En este caso, entre Dios y el pueblo. Están haciendo un acuerdo donde se ponen ciertas instrucciones, ciertos mandamientos, y uno los pone, no los impone, los pone, y los otros aceptan seguirlos o los aceptan dependiendo de qué es lo que sea. Entonces, continúa diciendo, el libro del pacto, que contenía todas las órdenes y leyes de Dios. Ahí se especifica más. Por eso usé esta versión, porque me gusta cómo lo explica. Y el pueblo dijo nuevamente, solemnemente, prometemos obedecer todas las leyes del Señor. Cuando se explica su palabra aquí, mi hermano, y se enseña, entonces hay muchas cosas en las que Dios nos dice por nuestro bien, nos instruye qué es lo que deberíamos hacer y qué no, o qué podíamos implementar para tener la bendición de Dios. Y nosotros, cuando decimos amén, estamos diciendo exactamente esto. Prometemos obedecer lo que tú estás diciendo. Prometemos seguir por donde tú, Señor, nos estás diciendo que caminemos. Ahora, eso es lo que pasa cuando nosotros decimos amén, así sea. En otras palabras, de una manera más amplia, estamos diciendo, sí, Señor, prometemos obedecer lo que acabas de decir. Entonces, Mateo 26:28, esta Reina Valera, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Podemos ver entonces en el Antiguo Testamento que había un propósito, un uso. ¿Qué era qué? Dice que para rociarlo sobre el altar, después de leer el libro del pacto. Pero en el Nuevo Testamento, ahí hablamos de corderos, de animales que eran como ofrenda por los pecados. Por eso es que se usaba la sangre. Pero aquí está hablando del Señor Jesucristo, porque decía Juan el Bautista en aquel momento, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí dice específicamente el Señor Jesucristo, sabiendo que Él es el Cordero, que Él es la ofrenda que va a ser puesta a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Para limpiar los pecados, en el Antiguo Testamento se ofrecían animales. ¿Qué es lo que hacían? Vamos a ver ya después la imposición de manos. Le imponían las manos. Al imponer las manos de una manera espiritual, se transferían todos tus pecados al animal. Por eso es que el animal era sacrificado y moría en vez de ti. Entonces, con esta breve explicación, ahora entonces yo creo que puedes entender por qué Jesús, el Cordero, iba a morir por nosotros, por los pecados de todos nosotros. Iba a derramar su sangre, la misma sangre que se derramaba en ese tiempo por medio de los animales. Ahora Cristo, humanamente hablando, iba a derramar su sangre por todos nosotros, con el mismo propósito de que nosotros, al levantar las manos, al dirigirnos hacia Él, todos los pecados cayeron sobre Él. Por eso es de que nadie, es una ofensa, mi hermano, es una ofensa lo que hacen ciertas personas cuando dicen que están haciendo algo parecido, ejemplificando o copiando eso en Semana Santa. Porque nadie puede hacer eso, solamente Él. Nadie ni siquiera puede imitar eso. Entonces, Cristo lo hizo por nosotros. Vamos a ver todavía más. Entonces dice Reina Valera, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y aquí estamos hablando de la parte que se refiere a la cena del Señor. ¿Cuándo qué? Que iban a tomar el vino, y el vino dice, porque esto es mi sangre, de una manera simbólica, que por muchos es derramada, porque no todos la iban a aceptar. El Señor dijo algo bien importante que dice el escritor, a lo suyo vino. No dijo a los suyos. Hay que leer bien. Dijo a lo suyo vino. ¿A qué?
A morir por nosotros para la remisión de nuestros pecados. Pero los suyos no le recibieron. ¿Ves cómo hay dos cosas totalmente diferentes? Yo he visto que todos lo leen de corrido. A los suyos vino, pero a los suyos no. Dice a lo suyo, a la encomienda que él le había sido encomendada por el Padre, él vino. Pero los suyos, su pueblo, no lo recibió. Amén. ¿Ok? Entonces dice que por muchos es derramada para la remisión, para el perdón de pecados. ¿Ok? Ahora te voy a leer esta parte, Hebreos 10:29, nueva traducción viviente. Piensen pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo? Y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. ¿Ves que aquí hay una represión? Aquí hay una condenación de parte de Dios, de aquel que tiene el poder para hacerlo. Diciendo que entonces hay de aquellos que, dice en esta versión, han considerado la sangre del pacto como como si fuera algo vulgar e inmundo. Y eso abarca muchísimas cosas para los que usan la sangre de Cristo con cualquier propósito, de cualquier manera, que no es la correcta por la cual la sangre de Cristo fue derramada. ¿Cuál es el motivo por lo que la sangre de Cristo fue derramada? Para perdón, remisión de pecados. No hay paréntesis, no hay punto y coma, sino más bien punto final. Perdón de pecados y se acabó. Entonces, como podemos ver en el Nuevo Testamento, ya el pacto está sellado por la preciosa sangre, ya, eso es muy importante, ya derramada en la cruz del Calvario por Cristo. Mientras que en el Antiguo Testamento esta sangre era ofrecida mediante sacrificios, los cuales solo estaban adelantando y profetizaban lo que iba a pasar con Cristo. Ya vendría entonces el Cordero de Dios, el único, el escogido, el que iba a poder llevar todo esto para el perdón de nuestros pecados. Pero en aquel tiempo era solamente una imagen de lo que iba a venir. Entonces, en cualquiera de las dos partes no hemos visto un uso ajeno o un uso además de perdón de pecados, de remisión de pecados. No hemos visto absolutamente hasta el momento nada diferente, sino solamente remisión de pecados. Erróneamente, este tipo de declaración ya es parte de la iglesia cristiana de estos tiempos, sin que haya registros en la misma Biblia, mi hermano. No hay registro en la Biblia de el uso, la invocación de la sangre de Cristo para otro tema que no sea la remisión de pecados. Ni siquiera yo puedo decir, te cubro con la sangre de Cristo. Vamos a ver por qué. Hablemos de cubrirnos con la sangre de Cristo. En este caso, o sea, cubro a mis familiares. ¿Has escuchado oraciones como de que, hijo, ponte a orar, y cúbrete con la sangre de Cristo? O sea, en otras palabras, lo que quiere decir, yo creo, es de que, bueno, más bien lo que está diciendo es, hijo, ponte a orar y no peques. Porque se supone que la sangre de Cristo limpia. Pero ellos se han dado cuenta que le dan como que un sentido de protección. Y no es el sentido, es incorrecto, es erróneo. No podemos nosotros cubrir ni a enfermos ni a familiares. No puedo cubrir mi carro con la sangre de Cristo. No puedo, yo protejo mis finanzas con la sangre de Cristo. No se puede, hermano. Cubro mi casa con tu sangre preciosa. No, porque no fue el motivo, no es el sentido por el que la sangre era derramada y fue derramada por medio de nuestro Señor. Pero ¿has escuchado oraciones, hermanos, que lo dicen así? Yo cubro mi casa con la sangre de Cristo, como de que, híjoles, que hay un chorrote de sangre y ya está protegida y ya nadie se va a acercar de los demonios. No, mi hermano, eso no es bíblico.
es incorrecto, es erróneo. Entonces, hablemos del poder de la sangre de Cristo para reprender demonios. Repréndelos. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Imagínate en un ambiente espiritual donde están los demonios ahí queriéndote ya dejársete ir y tú estás diciendo estas palabras. La sangre de Cristo perdona pecados, la sangre de Cristo perdona pecados. ¿Tú crees que con eso se van a ir los demonios? Los demonios se ríen de este tipo de declaraciones y muchos pueden tomar, va a hablar de la sangre de Cristo porque tienen esa enseñanza errónea. Entonces, ¿tú crees que con eso se van a ir? ¿Tú crees que con eso el demonio va a salir? Se va a burlar de nosotros. Porque es como cuando yo canto las canciones en inglés que no sé qué está diciendo, pero la estoy repitiendo, creyendo algo, y a lo mejor lo que está haciendo es avergonzarme. Te estás avergonzando delante del reino de las tinieblas como un cristiano ignorante, que no lee las escrituras y que no sabe qué es lo que está diciendo. Que está creyendo que por su palabrería, que por frases poderosas, ¿te acuerdas de la predicación de declarar y decretar? De los conjuros, que suena como algo poderoso. Pero nosotros los cristianos, los hijos de Dios, nosotros no decimos las cosas porque suenen poderosas, sino porque están escritas. Porque si están escritas, Dios las va a respaldar. Entonces, ahora mi hermano, ¿qué pasaría o qué pasa cuando por X circunstancia la que se te ocurra, dígase prisa, temor, apuros, se nos olvidara cubrirnos con la sangre de Cristo? O sea, tú estás acostumbrado a que cuando sales, me cubro con tu sangre, Señor. Cubre a mi hijo con tu sangre, cubre a mi esposo con tu sangre preciosa. Y de repente te levantaste y dices, híjole, ya se me hizo tarde. Y de repente te levantas y vámonos. Y ya fuiste al mundo, a las tinieblas. Y se te olvidó cubrirte con la sangre de Cristo, mi hermano. O sea, si tú crees que esa enseñanza es de esa manera, pues estás indefenso y cuidado. Pero si tú, ahora vamos a seguir mejor. Entonces, ¿de dónde viene esta enseñanza? ¿Dónde podría venir esto, mi hermano? Puede ser que venga de aquí, yo no lo sé. Tal vez un hermano a medias tintas leyó este versículo, se le hizo poderoso. Ay, y si lo uso para cubrirme, porque la sangre de Cristo es poderosa, sí es poderosa, con un solo fin, un fin, no fines, con un fin. Pero como nosotros le queremos decir algo que suene poderoso, ya sé, me voy a cubrir con la sangre de Cristo. Tal vez fue un cristiano medias tintas. Dicen por ahí que hay ciertas partes, en los católicos también hay denominaciones, los ortodoxos y entonces también se dice que ellos, a medias tintas, fueron los que empezaron a sacar esa frase, porque esta frase también la dicen ellos, no es exclusiva del mundo cristiano. Entonces, puede ser que venga de aquí, mi hermano. Éxodo 12:22, Reina Valera dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. Yo quiero pensar, esto suena como que está protegiendo, hay protección. ¿Cuál es el contexto? El contexto es de que el Señor, en los tiempos de Moisés, cuando iba a salir su pueblo, iba dentro de las plagas, iba a mandar al ángel de la muerte a que matara a todos los primogénitos de esa área, incluyendo a los judíos. Pero el Señor aquí les está brindando una protección especial a aquellos, que decía el primer versículo, solemnemente prometemos obedecer tus leyes. Les iba a dar una protección especial a aquellos que obedecieran esta instrucción. Entonces, ¿cuál era la instrucción? Que con un hisopo de esa sangre de esos corderos iban a poner una marca en sus puertas. Esa sería la señal que el ángel de la muerte, mandado por Dios, entonces diría, no, aquí no puedo pasar, este es hijo de Dios, esto no. Esa es la importancia del bautismo. Tú estás marcado con la sangre del cordero. El diablo dice, el ángel de la muerte te ve y dice, no, este no puedo. Y sigue con uno que no tenga la marca.
Algún día vamos a morir, pero por mero mandato del Señor para ir llevarnos al reino de los cielos. Entonces, ponían esta marca en las puertas, pasaba el ángel y decía, no, aquí no puedo. Pero donde no estaba la marca, mi hermano, es donde entonces había un primogénito, moría. ¿Qué le iba a pasar al faraón que tenía su primogénito, pero no tenía esa marca? Dice la Biblia que su hijo murió. Fue cuando fue tanto el dolor que entonces dijo, váyanse, está bien, váyanse israelitas, no quiero volver a verlos, y los dejó salir. Pero esa es como que una consecuencia, no es el fin de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo era proteger, ¿de qué? Porque el pecado, el pago del pecado, ¿qué? Es muerte. ¿Qué es lo que hace la sangre de Cristo? Te limpia del pecado, te justifica. Los que tenían la sangre ahí, no es que estuvieran protegidos para todo, no, estaban protegidos del pecado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacía el faraón? Primero, estaba rebelde. Segundo, desconocía a Dios. Eso es más que pecado. ¿Para qué le sirvo, hermano? Pero el pueblo, el que conoce a Dios, el que reconoce a Dios, ese está protegido si ha obedecido la ley del Señor. Entonces, hermano, esto apunta a la realidad que Jesucristo ya lo hizo por nosotros. Entonces no tiene sentido el que esté, me cubro con la sangre, cubro mi carro con la sangre de Cristo, porque no lo van a robar, no le van a robar la nueva bocina que le compré. O sea, hablando de vanidad. Gloria a Dios, da gloria a Dios y gracias a Dios porque tu carro sirve y camine. Pero no, yo lo cubro para que no se roben mi bocina y para que no se roben los rines que le puse, y estoy preocupado por esas cosas. Entonces, ¿ves cómo la sangre protegió al pueblo de Israel de la muerte? Porque el pago del pecado es muerte, pero en ningún momento le protegió todas sus cosas. No, sino que lo protege, tiene un propósito. ¿Qué es? La vida, el corazón. A los hijos de Dios, a los creyentes de Dios, los de a de veras, Entonces, ya lo hizo por nosotros. Si usted fue lavado por su sangre, ahora, mi hermano, ¿cómo nos cubre y nos lava Cristo con su sangre? En el bautismo. Por eso es tan importante el bautismo. De la manera correcta, por las razones y motivos correctos. Si yo me encuentro, ya hacemos una campaña aquí, me encuentro un borrachito y yo digo esto y lo otro, antes de que yo llego y lo bautizo, ¿tendrá el mismo efecto? ¿Qué crees tú? ¿Tendrá ese efecto? Si yo nada más a las personas que llega una persona nueva aquí a la iglesia, por X circunstancia, pero aquí está. Y yo, hermano, perdón, amigo, como quieramos llamarle, o se me sale y le digo, hermano, ¿ya se bautizó? No, pues yo no sé nada, vamos a bautizarlo, tiene que bautizarse. Y procede en ese mismo instante a bautizarse. ¿Tú crees que eso será válido delante de Dios? Claro que no. ¿Por qué mejor no me espero que hasta el borrachito se le pase la borrachera, bueno y sano y sobrio? Entonces le predico la palabra de Dios, lo disipulo, le hablo del bautismo. Y si él dice, ojalá, y le salga como al etíope, oye, ahí está la tina y hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Ah, lo entendió. Gloria a Dios. Si crees, bien puedes. Falta todavía eso, que realmente sea sincero. Y creer es que está pensando en seguir. ¿Qué dice aquí? Solemnemente prometemos. Está él solemnemente prometiendo que va a caminar con él por los caminos y de acuerdo a las leyes y mandamientos que Dios diga. Pero si no sabe nada de eso, ¿cómo va a obtener la bendición? Entonces, en el bautismo tenemos eso, mi hermano. Entonces, usted, aquellos que ya han sido bautizados, están justificados no por mí, no por la iglesia que presenció, están justificados por Dios. Y en el Nuevo Testamento no hay pasaje, mi hermano, no hay versículo que avale o hable de usar la sangre de Cristo para otros usos como los que en estos días la iglesia cristiana de hoy
le atribuye, le da uso para todo. Hasta el perro cubren con la sangre de Cristo. Mas, sin embargo, Jesús habló de usar su nombre. Cuando oremos al Padre, de expulsar demonios en su nombre. Ahora, ¿qué pasaría si no oro, no ayuno, pero invoco la sangre de Cristo? ¿Un enfermo se sanaría? Ahora, ¿qué pasaría si llegamos al momento con un enfermo y lo cubrimos con la sangre de Cristo? ¿Se le irá la enfermedad? No hay versículos, mi hermano, en la Biblia que respalden dichas enseñanzas, pero sí hay varios versículos acerca de pedir al Padre en el nombre de Jesús y que el Señor, según su voluntad, haga y quiera hacer. Ahora, otra pregunta que yo les preguntaría a los que citan es porque se ofenden, mi hermano. Alguna vez prediqué este tema y se ofendieron, me crujían los dientes. Y yo decía, ¿por qué se enojan? Yo ya lo había entendido, por eso a mí se me hace un tema de lo más normal, pero para ellos yo estaba blasfemando, estaba hablando, como si estuviera diciendo groserías aquí en el altar. Conforme fue pasando la prédica, los vi cómo se fueron quebrantando, y gloria a Dios. Pero pasado como un año, otra vez la burra al trigo, me cubro con la sangre de Cristo. Entonces, si nosotros recibimos una enseñanza, hermanos, para que practiquemos o dejemos de practicar, ¿no? Para que lo mantengamos. ¿Por qué? Porque así le agrada al Señor. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Por qué los apóstoles nunca hicieron eso? Nunca se les escucha decir algo parecido. Ni declararon, ni ataron, ni desataron, ni decretaron, y tenían una autoridad respaldada por Dios. Pero ¿por qué ellos nunca lo hicieron? ¿Y por qué nosotros ahora sí? Elías decía una frase que a mí me gusta mucho: no soy mejor que mis padres. Eso quiere decir, o sea, ¿a poco yo seré más grande que Moisés? ¿Seré más grande yo que Elías? ¿Seré más grande yo que alguno de los profetas? ¿Alguno de los apóstoles? Porque eso pareciera que es lo que estamos proyectando. Parece que estamos proyectando que somos más santos, más ungidos que los mismos apóstoles, que los profetas y que los creyentes de ese tiempo. ¿Seremos más grandes que ellos? Aparentemente estamos diciendo eso, que ellos no lo saben, y esta es una de las excusas absurdas y tontas. Es que no han recibido la revelación y se meten en más problemas. No han recibido la revelación, entonces los apóstoles no recibieron la revelación de Cristo. Suena tonto y suena absurdo, pero es como la ignorancia empieza a querer justificarse, y en vez de que el Señor sea el que está ahí, entonces ¿quién es el que está aconsejando? El del engaño. Entonces, realmente es así como que cuidado, ¿no? Lo que estamos hablando. Entonces, ¿por qué los apóstoles nunca hicieron eso? Te voy a dar solamente 3 puntos, mi hermano. Por ejemplo, la muerte de Esteban. Si leemos Hechos 7, podemos corroborar que aunque Esteban sabía que iba a morir, nunca se le escucha invocar: me cubro con la sangre de Cristo. ¿O sí? ¿Por qué entonces Esteban, ahora ya con las enseñanzas que hemos tenido, por qué no dijo: yo declaro que no me va a pasar nada, y yo ato al demonio, lo hago bolita, le hago 3 nudos, lo aviento a lugares áridos para que se pierda en el lago de fuego? Y palabrería, hermano. Si eso fuera correcto, ¿por qué Esteban, varón de testimonio, varón lleno del Espíritu Santo, escogido por Dios y los apóstoles, por qué él no dijo nada parecido a eso? Mucho menos dijo: me cubro con la sangre de Cristo. Él ya estaba perdonado. Él, conocedor de la Escritura, sabe que te bautizaste para el perdón de tus pecados. Ahí te cubriste con la sangre de Cristo. Se acabó. ¿Por qué vas a andar citando cosas que no tienen sentido? Lo único que muestras es tu ignorancia delante de los que estudian la Escritura y delante del reino del ejército de las tinieblas. ¿Crees que te van a tener miedo? Al contrario, van a decir: este está engañado, este no sabe ni por dónde habla, mira las tonterías que anda hablando, mira, es incorrecto, ni siquiera sabe para qué es la sangre de Cristo.
¿Crees que te van a tener respeto? ¿Crees que te va a acompañar la autoridad? Entonces, aunque Esteban sabía que iba a morir, nunca se le escucha invocar la sangre de Cristo en sus oraciones al Todopoderoso. Por lo contrario, él acepta la voluntad de Dios y ¿qué dice? No les tomes en cuenta su pecado, el perdón, algo poderoso. No se le escucha nada. Otro ejemplo. Este no lo apunté, hermano, pero es que hay una oración católica que ahí está, me encontré en la internet, que dice muchas, pero muchas cosas que suenan bien poderosas, muy parecidas a las oraciones de los cristianos de estos días. Entonces, casi igualita, yo podría decir que es una oración cristiana, pero ¿qué crees? No, está en un blog, en un portal de católicos. Tú ponle ahí oraciones poderosas y se te va a desplegar ahí en el internet muchísimas oraciones. Te podrás dar cuenta que unas son cristianas, otras son católicas, todo aquello que puedan y que entiendan o que practiquen la oración, las vas a encontrar ahí. Ponte a leer varias y vas a encontrar muchas cosas que no tienen sentido. Ahora con estas enseñanzas ya no van a tener sentido para ti, ya no van a ser poderosas. Entonces, ejemplo 3. ¿No has escuchado algo así? Oiga, hermano, eso se oye como un conjuro. Pero a mí me funciona. O sea, te ataste, te desamarraste, bajaste fuego del cielo, le diste 3 nudos, lo ataste bien, lo echaste a lugares áridos, se desató, lo volviste a amarrar, lo mandaste al lado de fuego. Y híjole, mencionaste tantos versículos al mismo tiempo que yo creo que el demonio nada más se quedó así, ni te entendió y mejor siguió a hacer sus fechorías. Pero tú pensando que ya le diste una refrenda al diablo. Hermanos, que eso no suena bíblico, suena como a brujería, como un conjuro. Pero a mí me funciona. Nunca debemos, en las cosas de Dios, hermano, nunca debemos decir algo porque funcione. ¿Sabes por qué? Porque si la Biblia no lo enseña, ¿qué decía? Volvemos al Éxodo 6:8. Solemnemente prometemos obedecer. Dentro de obedecer es decir lo que tenga que decir y no decir lo que no tenga que decir. Eso está dentro de la promesa. Entonces, ¿sabes por qué, mi hermano? Porque la adivinación muchas veces funciona, Ve con los que te leen la mano y a veces te adivinan las cosas. Ya leímos en el libro de los Hechos de una mujer que tenía espíritu de adivinación y que adivinaba y cobraba dinero por adivinar. De repente te ven preocupado, te ven que te estás comiendo las uñas. A veces somos bien obvios, mi hermano. No se necesita ser adivino ni tener un espíritu de adivinación. Somos bien obvios, así. Es que no tengo dinero. No tienes dinero, ¿verdad? Porque ¿cómo supo que ya no tengo dinero? ¿Cómo supo que tengo preocupaciones? ¿Cómo supo que esto? Son cosas tan obvias que ven, basta observar y tú, es cierto, sí es cierto. Y ahí andas y lo practicas porque funciona. Está enfermo, ¿verdad? Sí, tómese esto. Te tomas un té, ¿salgo? Ya siento ya me sané, ya me curé. Sí funciona. Las limpias, mi hermano, también funcionan, hermano, lo que tiene que hacer es una limpia. ¿Quién ha visto la película de A Medias Tintas? Yo la tengo ahí en mi página de YouTube y los tengo separados por partes, porque esta película es tan cierta. Hay una parte donde el cristiano se cae y le robaron su carro, lo chocó y de repente le dice el compadre, no, tú lo que necesitas es una limpia. Y allá anda el cristiano con la bruja para hacerse una limpia. Y a veces muchos cristianos, mi hermano, no los vemos, pero ahí andan hasta que Dios les alumbra con su luz. No, fui a hacerme una limpia y sí se me quitó. Porque funciona, lo hacen. Entonces, mi hermano, porque funciona lo voy a hacer. ¿No se supone que creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que como siervos de Dios tenemos la Biblia como autoridad?
No hacemos nosotros esa profesión a Dios cuando nos bautizamos de que, a ver, fulano de tal, ¿aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? Sí, sí lo acepto. Bueno, entonces regresamos. Solemnemente estás prometiendo obedecer todas las leyes del Señor. Decir lo que tengas que decir y lo que no tengas que decir no lo vas a decir. Pero lo entendemos al revés. Los conjuros, brujería y todo eso que parece brujería, lo decimos con una fe. Yo declaro que no va a pasar esto y que no va a pasarlo y que va a pasar esto en tu vida. Y lo decimos con una fe, hermano, con una autoridad, cuando la palabra de Dios nos dice que no está en nuestras manos. Pero lo que sí tenemos que decir, como ir y predicar la palabra de Dios, a eso no. Se le toca al pastor, se le toca al hermano Patricia, al hermano Pedrito. Ese le toca a los líderes. Eso ya no lo decimos con tanta ímpetu. Entonces, apunta este versículo, mi hermano. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. ¿Te acuerdas de lo que te decía el viernes? Que muchos dicen: yo soy cristiano, yo tengo temor de Dios. No, yo soy cristiano, yo conozco de Dios. Fíjate lo que les está diciendo. ¿Cómo respaldo yo lo que dije? Preocúpate mejor porque el Señor te conozca. Hasta el diablo conoce al Señor. Pero fíjate qué dice aquí: yo les declararé. Entonces les declararé. ¿Quién? Jesús le dice a los que dicen esto, le dice: nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿por qué profetizaba? ¿Por qué hacía milagros? ¿Por qué echábamos fuera demonios? Por misericordia de la persona que tenía la necesidad, mi hermano. No era por mí. Cuando tú dices: pero Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Estás diciendo, estás dando a entender que eras tú, porque ayunabas, porque orabas, porque nunca faltabas, que es por ti que el milagro pasó. No, eres un instrumento, eres un conducto por donde el poder de Dios pasa, pero llega donde tiene que llegar. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios hizo el milagro por la persona que necesitaba el milagro. Dígase una enfermedad, dígase liberación de un demonio, dígase lo que sea que haya necesitado. Entonces, ¿funcionó? Este versículo, mi hermano, habla claramente de que es la santidad de Dios la que hará, más bien es tu santidad, porque esa palabra es tan profunda, es tan grande, con tanto significado, abarca tanto. Esa es la que te va a hacer aparecer en el libro de la vida. No es lo que tú hagas o no hagas. Tu santidad, porque dentro de la santidad está el que tú crees, el que tú le confías, el que tú tienes fe. Ya lo estudiaremos más a fondo. Quiere decir tantas cosas. Es eso lo que te va a hacer aparecer tu nombre en el libro de la vida. No el cuántos demonios expulses, cuántos enfermos sanes, cuánto prediques. No, mi hermano, esos son deberes. Deberían de nacernos del corazón hacerlo. ¿Porque qué? Tenemos un corazón nuevo. Reina Valera Lucas 10:20 dice esto también: pero no os regocijéis de los espíritus que se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Ahí está respaldado, mi hermano. En una pequeña investigación, mi hermano, pude apreciar, gracias a Dios, que las oraciones invocando la sangre de Cristo, esta investigación es preguntándole a varios hermanos, viéndolos cómo actúan, cómo se dirigen, que las oraciones invocando la sangre de Cristo tienen siglos en la Iglesia Católica. Hay registros, basta ir al internet. Pero en los primeros 300 años de nuestra era, o sea, del 1 al 300, hermano, no hay ningún registro de alguien que use la sangre de Cristo para estos propósitos. Nadie. La enseñanza estaba reciente, no tenían duda, pero conforme pasa el tiempo se empiezan a olvidar las cosas. Si aparece un hermano que se ve que tiene palabra, tiene elocuencia, y de repente se le chispotea, suena poderoso, lo voy a meter. Y los hermanos, como estudian
Fondo la Biblia, se lo comen y lo adoptan. Sí, suena poderoso. El otro día, ¿qué crees que le dije así? Funcionó. El otro día le di un trago de aceite a lo limpió. Se empezó a vomitar. Eran todos los demonios que estaban dentro del hermano. Y toda te das bola y te lleva la emoción fuera. Y hasta le sobas el lomo fuera porque se salgan todos, mi hermano. Da risa, mi hermano, pero así es de absurdo. Así caemos en vergüenza por no estudiar la palabra. Te lo vuelvo a decir, si yo me echo un trago de aceite en este momento me vomito porque sabe feo, no me gusta, me da asco. Eso es lo que me hace vomitar, que me da asco, no son demonios. Si de repente salió medio blanquisco por la baba, ahí está, mira lo que traías. Y nos empezamos, a todo le empezamos. ¿Todo por qué? Por ignorancia de las Escrituras. Santo Dios. Sin embargo, en la iglesia cristiana, hermano, tal vez exagerando de que se empezó a usar esto de la sangre de Cristo. En la iglesia católica tiene muchísimos años, pero en la iglesia cristiana, llámese cristiana evangélica, no de tener, yo creo que como de los años 50, 60 para acá, que se empezó a usar eso. ¿Por qué? Porque casi la mayoría, los tiempos de la Reforma, por ejemplo, nosotros tenemos cierto, o sea, no todo de la iglesia católica, hermano, es malo, porque de ahí venimos todos, Y ni siquiera te atrevas a decir, no, yo soy de cuna cristiana, porque no, hermano, tenemos que ir a la historia. Dentro de la Reforma se separó, separando lo incorrecto, que es lo que se practica en la iglesia católica, para intentar, ya la Reforma, otra vez volver a retomar lo que seguían los cristianos de los principios de esta era. Entonces, no todo dentro de la iglesia católica, hermano, es malo. Hay muchas cosas que sí están dentro de lo correcto, pero hay muchas en las que ya no concordamos. Pero de ahí salimos nosotros, de ahí salió. Un día vamos a estudiar, hermano, es importantísimo que tú sepas la historia de la iglesia donde estás parado. No me refiero a casa de oración, no me refiero a la iglesia pentecostal o bautista, no, me refiero a la iglesia cristiana de estos tiempos. Tenemos que saber dónde estamos parados. Y todos salieron de ahora sí que la separación de la iglesia católica por medio de monjes, por medio de sacerdotes católicos como Lutero, como Wycliffe, como muchos otros, como John Hus, hombres de Dios, pero eran sacerdotes. Pero bueno, hablaremos de eso después. Entonces, yo creo que dentro más o menos unos 50, 60, estoy más o menos suponiendo, sea que esto se metió dentro de la iglesia cristiana de estos tiempos. Pero una cosa sí estoy segurísimo, que la Biblia no enseñó eso, la Biblia no enseña eso. Los buenos predicadores que dedican tiempo a la Escritura no enseñan eso. Ahora, Apocalipsis 12:10, Reina Valera dice: entonces oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese mismo versículo, pero la Biblia al día dice así: entonces se escuchó una potente voz que proclamaba en el cielo: al fin llegó la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad del Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba día y noche ante Dios, ha sido expulsado del cielo. Apocalipsis 12:11. Perdón, 12:10. Ahora el versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero entendamos que dice por medio de la sangre de Cristo, es porque tú procediste al arrepentimiento, aceptaste tu culpabilidad, escuchando al Espíritu Santo que te convenció de tu pecado y que decidiste bautizarte. Eso es lo que está diciendo aquí, por medio de la sangre de Cristo, no porque me cubro con la sangre de Cristo, como si te pudieras bañar a cada rato, me cubro con la sangre de Cristo. No, mi hermano, no es de esa manera. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere o no, perdón, la sangre del Cordero al sacrificio de Cristo?
o a una rama para defendernos. O sea, a algo que es ajeno para usarlo como se nos pegue nuestra gana. Porque así, aquí sí parece, aparentemente, que está hablando que venció al diablo y que no sé qué, pero no se está entendiendo. Por el sacrificio que yo tengo la salvación y él por su pecado, por lo que hizo allá en el cielo, que está siendo separado y expulsado a donde le toca estar. Entonces, ¿qué significa, mi hermano, la sangre de Cristo? Es el sacrificio del Hijo de Dios para limpiar y borrar nuestros pecados, la cual no fue derramada para ser usada, sino con propósitos específicos del Padre y siempre vinculada al sacrificio de Jesús, como redención, reconciliación, salvación, purificar y limpiar nuestros pecados y nuestra conciencia. ¿Verdad? Vamos a ver algunos ejemplos rápido. Efesios 1, 5 al 7, Reina Valera. Solamente voy a leer este versículo. Dice así. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí está. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el objetivo? El propósito de la sangre de Cristo: obtener la redención. ¿Y qué dice? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿La gracia de quién? La gracia de Dios. ¿Qué redención, hermano? Redención quiere decir liberado, devuelto mediante el pago de un rescate. ¿Verdad que sí? ¿Cristo hizo eso? Por ejemplo, cuando un rico compraba un esclavo, ya hemos visto eso, hermano, después de haber pagado podía hacer con él lo que quisiera. Cristo nos compró, ¿para qué? Para hacer con nosotros lo que quiera. ¿Y qué es lo que Él quiere? Llevarnos al reino de los cielos. Que tengamos realmente la bendición que hay y que Dios promete a los que le creen. Dice, ya fuera a usarlo como siervo, por lo cual pasó de esclavo a siervo, trabajador u obrero. ¿Y a poco no es lo que somos nosotros? O podía solamente dejarlo libre, pues ya había sido pagado un precio. Cristo pagó por nuestra libertad a precio de sangre. Se sacrificó por nosotros, pagó ese rescate con su sangre preciosa derramada en la cruz. ¿Dónde está entonces que podemos usar la sangre de Cristo para lo que se nos pegue en nuestra gana? Nada, ni siquiera un paréntesis, algo que pudiera hacernos entender que sí lo podemos. Romanos 5:8, Reina Valera, mi hermano, dice de la siguiente manera: comprueba esto diciendo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Reina Valera, Efesios 2, 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y es verdad, así estábamos, mi hermano, en aquellos tiempos. Inclusive así estábamos antes de conocer a Cristo aquí, en estos tiempos. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Todo mundo, mi hermano, iba a ser mandado al infierno, a excepción de los judíos, a excepción de los israelitas, porque ese era el pueblo de Dios. Todos, aunque íbamos a ser lanzados al fuego eterno, mi hermano. Pero los judíos no, ¿qué hicieron? Solemnemente prometieron obedecer y no lo hicieron. Y Dios, para darle celos, dice su palabra, que entonces, como dice, hay una parte que dice, seré el Dios de aquellos que nunca me invocaron y nunca me conocieron.
Eso es lo que pasa con nosotros. Cuando ellos desobedecieron, hicieron ciertas cosas, se rompió el pacto. ¿Te acuerdas del velo? Se rompió el pacto. Y ahora cualquiera que puede obtener la salvación por medio de Cristo Jesús, por medio de la sangre derramada en la cruz. Ahora, ¿se refiere o no la sangre del Cordero al sacrificio de Jesús? ¿Verdad que sí? Entonces, aquí decía, para acercarnos, para hacernos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Hacernos cercanos a quién? A Dios, por supuesto. Mas, sin embargo, muchos se ríen y no creen. Cuando les mencionas y hablas de Dios, algunos te dicen, el único que habla con Dios es nuestro apóstol. El único que lo sigue Dios es nuestro pastor. Y otros muchos dicen, el único que tiene esa comunión con Dios es el Papa. Entonces yo les diría con todo el poder y con toda la autoridad, pues que Juan Diego te bendiga. Entonces, ¿estás tan desviado? Pues que te bendiga entonces Juan Diego. Porque una cosa sí sé, hermano, y tengo la convicción que no te va a bendecir el Dios viviente. Es que la autoridad la tiene el Papa, entonces que Juan Diego te bendiga. Porque Dios no te va a bendecir. Hebreos 9, 13 al 14, Reina Valera. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En otras palabras, la Biblia al día lo dice de esta manera: la sangre de chivos y toros, las cenizas de una becerra rociada sobre las personas que están impuras, las hacen puras de modo que quedan limpias por fuera. Y esto es así, la sangre de Cristo es todavía mejor, pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para que sirvamos al Dios viviente. ¿Qué es la conciencia, mi hermano? La Biblia la definiría como el sentimiento del bien y del mal, el conocimiento íntimo de nuestra condición espiritual. La conciencia nos habla, estás obrando mal, Pepito, te estás portando mal, fulanita. Pero tú dices, cállate, ¿tú qué sabes? O simplemente haces caso a eso que sientes que no te deja en paz. Ojalá y la conciencia no nos deje de hablar, hermano. Entonces, la Biblia se señalan 3 tipos, ya los trataremos en otra ocasión. En este momento solamente hablaremos de la culpa, que en estos tiempos ataca la conciencia y es tratada por los psicólogos sin que estos hayan descubierto que ni siquiera pueden tocarla, mucho menos pueden tratarla, pero ellos llaman culpa. Eso es verdad, no pueden tocar la conciencia. Había un médico veterinario, se llama Luis Pasteur. Luis Pasteur es el que inventó la vacuna antirrábica. Luis Pasteur decía eso cuando iban a operar, cuando los cirujanos operaban, que decían ese tipo de cosas. Decía, yo te reto a que primero, para operar a otro lo cortan y le hacen cortes. Bueno, pon a tu madre en el quirófano y opérala y córtala en pedacitos como se te pegue tu gana hasta que encuentres la conciencia. ¿Y tú crees que si lo hicieron, la encontraron? No la van a encontrar. Pero los psicólogos ellos dicen que pueden tratarla, que pueden sanarla, que pueden ayudarla. Entonces, fíjate lo delicado que hay en eso. Porque ellos llaman a la culpa como un error humano. Fíjate qué se despliega a raíz de eso.
que todos conocemos, el cual según ellos puede ser tratado evadiéndolo. Ellos piensan que se puede tratar evadiendo responsabilidades, evadiendo como de que, tú no hagas caso, mira, ¿te acuerdas de piensa positivo, vive positivo? O sea, te engañas a ti mismo, es autoengañarte. Pero dentro de la psicología ellos dicen que se puede hacer de esa manera. Entonces, tú, por ejemplo, llegas al doctor, le dices, ¿sabe qué, doctor? Me siento culpable porque le fui infiel a mi esposa. Y no puedo con eso dentro de mí. Y es que entonces, ¿qué te va a decir? No se preocupe, es un error. Mire, la solución, póngalo por debajo de la alfombra de su conciencia, llega de cuenta que no pasó nada, es que fue un error. Todos somos humanos, todos nos equivocamos, todos tenemos errores. Otro ejemplo. Ay, doctor, ¿qué cree? Es que hice fraude donde trabajo y no puedo, me siento culpable y no puedo con esa carga en mi conciencia. Otro ejemplo antes de, es que me siento mal porque mentí delante de Dios. Prometí esto y no cumplí, hice lo contrario. Pero fue una mentirita blanca y piadosa, etcétera, etcétera, etcétera. Un psicólogo muchas veces trata este tipo de casos con no se preocupe, es de humanos equivocarse. Nadie es perfecto. Y sinceramente solamente cobran por escuchar, y muchas veces ellos mismos dicen que en realidad nadie tiene cura, pero te dan alternativas. ¿Qué es lo que pasa? Te van a drogar. Los psicólogos saben que hay muchas cosas que no tienen cura y no las pueden curar. Yo tengo un tío que es psicólogo y yo lo he escuchado decir que él sabe que no se va a curar, que no tiene cura, pero te pueden dar una alternativa: dormirte, una medicina que te tranquilice, una medicina que te provoque ciertos efectos que hagan que te olvides de ese tipo de cosas. Esa es la medicina, hermano. Esa es la ciencia. Te cobran por escucharte y muchos de ellos saben que no hay, hermano, alguna cura. Entonces los psicólogos llaman error o culpa a eso, al adulterio, a las mentiras y a la lista que hace el apóstol Pablo y el apóstol Pedro acerca de todos los pecados feos que hay. Entonces, más la Biblia lo llama pecado. Es que le fui infiel, eso se llama pecado. No se llama error, se llama pecado. ¿Y quién es el único que trata los pecados? ¿Quién, hermano? ¿Quién es el único que los justifica? ¿Quién es el único que los limpia? ¿Quién es el único que los borra? ¿Cuántas personas tienen como testimonio que se sentían de ciertas maneras? Yo mismo me pongo como testimonio, hermano. Cargas que no me dejaban dormir. Cosas que de repente me atacaban, que provocaban una angustia, preocupación, te pueden provocar una enfermedad. ¿Por qué es tan poderosa la medicina de Dios? La paz de Dios es tan poderosa, más que una inyección, más que una pastilla. ¿Por qué? Porque la paz de Dios te va a quitar esa angustia, te va a quitar esa preocupación, te va a quitar ese temor, te va a quitar ese miedo que te tiene enfermo, con molestias, como te tiene ahora. Es tan poderosa la paz de Dios que cuando te llega a tu vida todo eso se va. Así pasó en mi caso. No podía dormir, pero cuando yo decidí seguir a Cristo, todo eso se fue, que no me di cuenta en qué momento se fue. Juan 1:6, Reina Valera dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí, hermano, esto es bien importante. Quiero que pongas mucha atención en esto. Este versículo nos está diciendo esto. Aquí, hermano, se corta la comunión con Dios. Cuando tú haces algo que no debes de hacer, se empieza a cortar la comunión con Dios. No siempre, hay veces que Dios no va a querer que sientas su presencia en la alabanza, porque Él quiere que lo alabes en todo terreno, como se diría, de todas maneras.
Pero hay quienes no sienten la gloria de Dios, no sienten la presencia en medio de la alabanza de Dios porque tienen pecados. Y hay quienes buscan, saltando y eso, cubrir y tapar esos pecados. Pero tanto se engaña uno como el otro. Entonces, este versículo, mi hermano, dice que la comunión de Dios se corta. Tu pecado ahí queda y su sangre no te está limpiando, no te limpió. Entonces, he aquí cuando el pecado te hace andar otra vez en tinieblas. Y fíjate qué tantas repercusiones puede traer eso, hermano. Se cae en el engaño y se empieza a alejar de los hermanos. Se hacen para un lado. ¿Has visto hermanos que de repente se aíslan? Dice la palabra de Dios que cuando vengas a la casa de Dios, vengas hasta aquí al frente. Pero muchas veces, muchos se van hasta atrás por X circunstancia. Yo no digo que es malo. El punto que voy es que muchos se empiezan a aislar de los hermanos porque hay un propósito. O sea, tú te puedes sentar allá atrás. No digo que por ejemplo, el hermano Eugenio está sentado allá porque andan malos pasos. No, me estoy refiriendo a que hay unos que escogen con todo el propósito sentarse alejado de los hermanos porque hay algo que no les permite estar con ellos. Pueden ver al hermano y tú estás así, te le quedas viendo feo, escandaloso, ridículo. Tu pecado te está haciendo obrar y decir eso de tu hermano. Por eso ellos, yo no quiero estar con ese hermano porque me cae gordo que aplaude bien fuerte. No puedo, no lo tolero cuando empieza a cantar, canta bien feo. Y o sea, cosas por ese estilo. El pecado está ahí, hermano. Por eso es bien importante esta parte. Entonces, comienzan estas preguntas. ¿Te has preguntado por qué ya no viene el hermano a la iglesia? Y es bien sencillo, hermano. Ya no viene a la iglesia porque anda en tinieblas. Así de sencillo. Anda en tinieblas, mi hermano. Porque ha sido engañado, engañada por un espíritu, por un pecado no confesado. ¿Te acuerdas que hablamos de que si pecas, confiesa tu pecado delante de Dios y entonces apártate de él? Entonces alcanzarás misericordia. Sin embargo, mi hermano, para este tipo de hermanos que están allá afuera, que ya no vienen, porque esto, ¿qué es lo que dicen? Pura bola de hipócritas. Son hipócritas todos los que van ahí. Pero él no es hipócrita. O sea, él está en un pecado, no lo quiere confesar, va a la iglesia y aparenta que no le pasa nada. Y mejor, como no puede con todo eso, mejor se va. Pero los otros son hipócritas. Él no es hipócrita. Cuando el hipócrita con letras mayúsculas es precisamente él o ella. Sin embargo, y de esta manera creen ellos que se justifican, mi hermano. Eso es lo delicado. Ellos creen que se están justificando. Entonces, cuando tú veas que un hermano se aparte, ya no viene, ya no lee la Biblia, ya no ora, ya no ayuna, y te lo encuentras por ahí y le preguntas, oiga hermano, oiga hermana, cuénteme qué pasó. Casi siempre la respuesta, si no es que siempre va relacionado con que no, es que lo que pasa es que ahí todos son unos hipócritas, no me ayudaron, no, lo que pasa que es que son esto, no, es que a mí no, o sea, todo en ti, tú, eso habla de egoísmo. El egoísmo es pecado, hermano, te aparta de Dios. Dice, es que yo sé cómo soy y no merezco su perdón. Está el otro que se hace la víctima. No, es que yo sé cómo soy de gandalla, no merezco su perdón. No te engañes, hermano. Y díselo así, no te engañes, hermano. Mejor suelta la sopa. Confiesa tu pecado, eres pecaminoso. Pues por eso Cristo murió. ¿No acabamos de leer todo lo que estamos leyendo, que Cristo murió por los pecadores? Para limpiarnos de pecado. Tú necesitas ser limpiado por la sangre de Cristo. Necesitas inyectarte la paz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Entonces, ese hermano o esa hermana que usualmente proceden de esta manera, tienen una comunión cortada con Dios. Qué delicado es todo esto, mi hermano. Por eso no pueden tener comunión ni siquiera con los hermanos, especialmente los que tratan de caminar bien. Cuando un hermano quiere caminar bien, está caminando bien, no tardan en soltarse las murmuraciones. Ya se cree muy bien, ha de pensar que le van a salir alas. Y empiezan con muchos comentarios de ese tipo.
No nos estamos desviando del tema, hermano, No creas que ya no. Pero se cubren a cada rato con la sangre de Cristo. Como si fuera un amuleto. Como si fuera un conjuro. Entonces, pero aguas, hermano, porque están los otros, los que están dentro de la iglesia y no tienen temor de Dios. ¿Quiénes son estos? Los criticones, los que siempre dicen, a ver, ¿dónde está eso la Biblia? Los bíblicos. Especialmente cuando a ellos no les gusta lo que se está diciendo o no les conviene lo que se está diciendo. No es malo decir dónde está en la Biblia, sí, claro que sí. Pero hay veces que, ¿qué estás diciendo? Que tú no la estudias. No te estás viendo, te estás balconeando solito, pero así lo hacen muchos. No con la intención, hay quienes te preguntan, a ver, hermano, ¿dónde está eso en la Biblia? Porque quieres aprender. No, ellos lo hacen como buscando para que se calle, para que eso no me conviene, entonces no. A ver, ¿dónde está en la Biblia que yo no fume? A ver, dímelo, ya busqué en la concordancia y no aparece nada que diga, yo ordeno, no fumen. No, pero hay una parte que dice que no puedes hacer lo que quieras con el templo de Dios. Y fumar es dañarlo. No puedes dañar lo que no es tuyo. Entre comillas, este cuerpo es de nosotros, no, es del Señor. Deberíamos de cuidarlo en todos los aspectos. Entonces ya no vamos a tomar Coca-Cola, hermanos. Tan ricos que son los tacos de carnitas. Santo Dios. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Dios nos hizo libres, pero no abusemos. No caigamos en los extremos. Entonces, mi hermano, están esos, los chismosos que se delatan por no tener, o sea, lo único que podemos ver en muchos de ellos, se están delatando que no tienen comunión con Dios. Ahí están, aquí están, pero no tienen comunión con Dios. Pregunta, ¿ya fueron limpiados por la sangre de Cristo? ¿Ya se bautizaron? Muchos ya se bautizaron, pero siguen con ese tipo de actitudes. ¿Qué quiere decir? Es bien delicado esto, hermano. El que yo a veces te diga, hermano, yo me quiero volver a bautizar, ¿puedo? Sí, ¿por qué? Porque te diste cuenta de algo como que no estaba muy bien ahí. Y es el momento en el que lo entiendes, tú dices, yo no fui limpio de todo eso, aún todo como que ya lo he estado como que ya quitando de mí, pero necesito el poder de Dios para que me limpie ahora sí por todo y por todas. ¿Se puede? Sí, hermano. Por eso yo le permití, por ejemplo, al hermano Pedro que se volviera a bautizar. Dentro de lo que estaba escuchando él, yo no sé qué pensaría, qué es lo que sintió él se analizó a sí mismo y él tomó esa decisión. Adelante, hermano, hágalo. Muchos deben de bautizar. Es que yo ya me bauticé, pero siguen con ciertas actitudes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Dice, ¿ya fueron limpiados? Si así hubiera sido, hermano, si ya hubieran sido limpiados, no hablo de que si ya te bautizaste, a mí no me consta, a lo mejor te vieron, hay testigos, pero yo hablo de lo espiritual, de lo delicado que es el que tú seas limpiado con la sangre de Cristo. Eso es lo que te va a permitir el paso al reino de los cielos, ¿eh? Si tú no fuiste limpiado, pero te bautizaste, pero no, cuidado, porque no sea que el Señor te diga, no te conozco, hacedor de maldad. Si hiciste esto, sí predicaste, sí sacaste demonios, sí hiciste milagros, sí sanaste, pero no te conozco, nunca quisiste cambiar en realidad. No me dejaste ni siquiera que te limpiara bien con la sangre de mi hijo. Es delicado, hermano, todo esto. Entonces, si así fuera, se podría tener comunión con los demás hermanos. Aquí metemos a las denominaciones. ¿Por qué luego andan que tú no eres mi hermano? Hermano separado, dicen aquellos. Especialmente con los que muestran su esfuerzo para caminar al Señor. A veces son los más atacados. Entre más tú quieres caminar recto delante del Señor, más atacado eres. Vamos a apurarnos, hermano. El versículo 7 de la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice así, y esto corrobora esto que te acabo de decir: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
maldad. Entonces, ¿qué pasa con un hermano que todavía está haciendo de las suyas sus fechorías? Tal vez no lo hizo, tal vez debería proceder al bautismo con el conocimiento. A veces pensamos que nada más por eso ya. O sea, es magia. Es un ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Hasta que me acuerde se las digo. Es lo que hacen como ofrecer algo a alguien para recibir algo a cambio. Un ritual, es un rito. Es un rito. Piensa que es un rito el bautismo y no. Y tú sientes que traes esto. No, es que Chucky me jaló las patas en la noche. No, ya de ahí me espanté, siento que me las va a volver a jalar. No apaguen la luz porque tengo miedo. Eso, hermano, es razón de que no fuiste limpiado con la sangre de Cristo. ¿Será que el Señor se le chispoteó? ¿Ya no sirvió muy bien su jabón que limpia? No, mi hermano, el Señor hace las cosas y las hace bien y perfectas. Toda la Biblia en el Nuevo Testamento, después de que se empezaron a bautizar, entendiendo el porqué del bautismo, no hay ningún registro de un cristiano con residuos. Si te la pasas hablando de ciertas cosas, si todavía tienes ciertas actitudes que no son correctas, hermano, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tienes residuos del viejo hombre. Porque dice el apóstol Pablo que en Cristo Jesús nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y he aquí, ¿quién? ¿Yo me hago nuevo? No, Cristo te hace nuevo, Dios te hace nuevo. Todas son hechas nuevas. Pero si me la paso hablando yo de las cosas de mi padre, yo me acuerdo cuando iba al rock and roll. No, es que yo me acuerdo cuando esto, yo me acuerdo con el otro. La pregunta es, ¿eso realmente te edifica? ¿Realmente eso te bendice, te santifica? A mí me da vergüenza hablar de mi testimonio, hermano. Porque fui malo, pecador, perverso, peleonero, borracho, tantas cosas. A mí me da vergüenza. Y si yo lo hago, es precisamente en mi vergüenza exaltar que Él es santo. Pero si yo tengo todas esas cosas, hermano, entonces tengo residuos. ¿Qué quiere decir? Que no estoy limpio por la sangre de Cristo. Una cosa es que ya limpio, de repente te equivoques porque te engañaste tú a ti solo, porque de repente quisiste pecar. Otra cosa es eso, pero vuelve otra vez, regresas y dices, perdóname, Señor, no debía haber hecho eso. Perdóname, pero ya voy a caminar, porque Dios te va a decir, eso no estuvo bien, hijo. Sí, Señor, perdóname, ya no lo voy a volver a hacer. Te apartas del pecado. Pero es diferente cuando ya fuiste limpiado, ya no traes residuos. El estar hablando de ciertas cosas del pasado, de muchas cosas, eso es traer residuos cargando contigo. Necesitas ser limpio por la sangre de Cristo. Ahí sí se aplica la sangre de Cristo, pero no de palabra, sino de obra, porque la fe sin obras está muerta. Escuchémonos cómo hablamos, podemos ver quiénes somos. Entonces dice así, mi hermano, el verdadero y real poder, ya vamos a terminar, el verdadero y real poder de la sangre de Cristo está en Hebreos 10:12, Hebreos 10:12, Reina Valera dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido, te voy a hacer énfasis en esto, habiendo ofrecido una vez, ¿entendiste eso? Una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Tampoco es válido el que, es que te vas y te haces tus fechorías. No, pastor, ya pequé otra vez, 15 veces, vuélvame a bautizar. No, tampoco es de esa manera. Estamos hablando que tú creíste haber entendido, pero no lo entendiste y procediste. Y traes contigo cargando muchas cosas, residuos, y no hablas de otra cosa más que de esos residuos. Pero si tú pecas con todo el conocimiento y eso, ahí hablamos entonces de otro caso. Ahí entonces, no te voy a bautizar para que no es como eso, me limpio con la sangre, me cubro con la sangre de Cristo. No, hermano, no es de esa manera tampoco. La Biblia al día dice esta misma parte. Permíteme terminar antes. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo no va a volver a morir en la cruz. ¿Te gustaría volver a crucificarlo? ¿Nada más por tus pecados? No, solamente es una vez. Entonces dice, la Biblia dice, 17,
Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, ¿por qué tú estás repite siempre lo mismo? Si el que debería de hacerlo no lo hace, ¿por qué tú lo haces? La Biblia al día dice en el versículo 18, y cuando los pecados han sido perdonados, ya no es necesario ofrecer otros sacrificios por ellos. Entonces pregunto, ¿podemos usar la sangre de Cristo para cuando quieren y en la forma que querramos, mis hermanos? ¿Cuál es tu respuesta con todo lo que acabas de escuchar? No. Los pecados pasados antes de nuestra conversión ya fueron olvidados y los nuevos debo de confesarlos delante de Dios, pidiéndole, suplicándole, implorándole perdón. Salmos 28, 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Gloria a Dios. ¿Por qué mejor, hermano, no que cubrirnos con la sangre de Cristo, nos cubrimos con la armadura de Dios? O sea, los versículos correctos para las necesidades y las cosas correctas. Quiero tener protección, quiero sentirme fuerte, listo para la batalla, cúbrete con la armadura de Dios, no con la sangre de Cristo. ¿Por qué te hablé todo esto acerca de qué pasa? Porque necesitas saber todo lo más que se pueda de la sangre de Cristo para que entiendas por qué no se puede usar. ¿Quieres sentirte protegido? ¿Ves que lo usan como protección, como fortaleza, como tantas cosas? Usa la armadura de Dios. Te lo voy a leer de una manera que aquí uso varias versiones porque me puse a verlas en muchas versiones y hay un versículo que lo explica bien clarito en uno, pero más en otro y así. Entonces, pon atención. Esto está en Efesios 6, 10 al 17. Entonces, ¿por qué mejor no que cubrirnos con la sangre de Cristo? O la sangre de Cristo tiene poder para reprender demonios. ¿Por qué mejor no usamos la armadura de Dios? Esa sí fue dada por Dios para ese tipo de propósitos, con esos fines. Entonces, vamos a comenzar por el versículo 10, traducción lenguaje actual. Finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Versículo 11, 12 y 13, traducción lenguaje actual. 11, protéjanse con la armadura que Dios les ha dado, y así podrán resistir los ataques del diablo. 12, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. 13, por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. No solamente con algo. Los que van a las motos y de repente, ¿qué deben de usar? Su casco, ahora sí que no tanto la vestimenta, pero los artículos de protección. ¿Por qué? Si choca y se pega en la cabeza, ¿cuántos no han muerto por no usar el casco? En las cosas de Dios es igual. Usemos la armadura completa. No podemos caminar, ay, es que a mí no me gusta esto, ay, es que es bien incómoda. No. Enseñémonos, acostumbrémonos, adiestrémonos, capacitémonos, habilitémonos para caminar con la armadura de Dios completa. Así cuando llegue el día malo, que no estamos exentos, por lo contrario, mientras estemos en este mundo, el día malo va a estar ahí al acecho. Podrán resistir a los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Versículo 14, Nueva Biblia Viva, dice así: manténganse firmes, que su ropa de batalla sean la verdad. Reina Valera dice que ceñid los lomos con la verdad. Aquí tiene que ir la verdad. Debes de cargar la verdad. Que si algo te pesa y debes de ir de soportar, es la verdad. Cristo cargó la cruz sobre. Ceñid los lomos, dice entonces, que tu ropa de batalla sean la verdad. Y tu protección, la justicia. La coraza de justicia. ¿Qué te protege? Un día lo vamos a analizar más a fondo. Todo esto. ¿Dónde está el corazón? Con la justicia. Protégete con la justicia. Versículo 15, nueva traducción viviente.
Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. ¿Cómo dice Reina Valera? Calzados sus pies con el apresto del evangelio de la paz. Hay una parte que también dice que hermosos son los pies de aquellos que llevan, que hablan, que predican las buenas nuevas de salvación. Pero me gusta cómo dice esta parte: pónganse como calzado la paz. Pero si tú de repente te llevan la contraria porque no quieren escuchar lo que tú estás diciendo, ¿cómo se derriba eso? Vas con el evangelio de la paz. La paz incluye mansedumbre, la paz incluye respeto y reverencia y humildad. Así es como debemos de caminar. Caminado con eso, Dios nos va a proteger. Se nos ponen al brinco, nos quieren pegar, Él fue el que nos mandó. Él nos protege. Versículo 16, Nueva Biblia Libre. Pero sobre todas las cosas, tomen. ¿Qué te está diciendo? Tú, tómalo, tú, agárralo. Tomen el escudo de la fe en Dios, por el cual podrán soportar todos los dardos de fuego lanzados hacia ti por el enemigo, que van a ser muchísimos. Me cubro con la sangre de Cristo. Te caen los dardos y te derriban, mi hermano. O sea, ¿cómo vas a hacer frente con el escudo de qué? De la fe. ¿Ves por qué es bien importante tener fe? O sea, es algo así. Se te viene, hermano, puedes tener una visión que te viene un dardo y tú le pones la mano así, pero no traigo nada. La fe va a hacer que tengas un escudo que va a apagar los dardos. Por eso es importantísima la fe. Así como tú tengas tu fe, es tu escudo. Si tu fe es sin miedo, es un escudo impenetrable. Versículo 17, traducción lenguaje actual: que la salvación los proteja como un casco. ¿A dónde eres tú atacado? Como de que te estás haciendo tarugo, como de que eres engañado, de chismoso, a tu mente. ¿Cómo proteges eso? Hay cristianos, hermano, que el enemigo les dice que no son salvos. Les dice que se están engañando y lo creen. ¿Por qué? Porque no tienen el casco de la salvación. La salvación, que tú tengas la convicción de la salvación, es tan poderoso que es un casco que te protege de todo ataque verbal que el enemigo quiere meter a tu mente con el propósito de desarmarte. Dice entonces, que la salvación los proteja como un casco y los defienda la palabra de Dios. En el siguiente tema vamos a tratar muchos puntos bíblicos, y no, uno de esos puntos, hermano, la oración. La oración es un arma de Dios. Medítalo, te lo dejo de tarea. La oración es un arma de Dios. Lo vamos a contestar la semana que entra. Y los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermano? Si tú te quieres defender, me cubro con la sangre de Cristo. Me cubro con la sangre de Cristo. No, tienes un instrumento para defenderte. Deberías defenderte, porque en la batalla no solamente es estar soportando, es también pelear, es también atacar. Versículo 18, nueva traducción viviente. Del versículo 18 al 20, nueva traducción viviente, hermano. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas las partes del mundo. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora, estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo de hacerlo. Salmos 119, 114, Reina Valera dice esto muy breve: mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Entonces, mi hermano, todavía puede haber alguien que tenga duda y no crea, no, yo me voy a seguir cubriendo con la sangre de Cristo. ¿No lo creen? Salmo 91 dice así, nueva traducción viviente:
Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. 2. Esto sí lo deberíamos de declarar. Cuando yo hablaba de declarar, es que tú declares algo que no está en tus manos. Pero esto está en las manos de Dios, esto Dios nos lo está dando, esto sí lo puedes declarar. Dice el versículo 2 en esta versión: declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio. Eso sí lo puedes declarar. Y decláralo con fe y con convicción. Mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirás y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Y como dice el versículo 14 también ahí, el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Tanto amar como confiar, hermano, entra el que tú estudies su palabra, porque por eso lo amas, quieres escucharlo más, quieres saberlo más, quieres enterarte de lo más que es tu Dios. Ahí te vas a encontrar con este tipo de cosas y te vas a dar cuenta que no es bíblico ni correcto invocar la sangre de Cristo para cualquier cosa. Cuando me llamen, yo les responderé, dice el Señor. Estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. 16. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. La Biblia también dice en primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 17: esto se ha perfeccionado, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Por eso la importancia de Cristo en tu vida. La importancia, entonces, tú ya te bautizaste, no puedes andar teniendo temor que Chucky te jaló las cobijas. Te pusiste a ver al exorcista y estás bien asustada. ¿Qué tienes que andar viendo al exorcista? ¿Quieres ver capítulos de terror? Vete a la Biblia, hay endemoniados y endemoniados que fueron verídicos, hermano. Estudia al endemoniado gadareno. ¿Qué exorcista ni qué Chucky? No, que nada. Vete a estudiar al endemoniado gadareno. Vete a YouTube y busca el endemoniado gadareno, Jesús, la serie. Y te vas a encontrar con unos vistezotes así, mi hermano, y vas a ampliar más tu panorama. Yo ya me quemé todos los milagros de Jesús. Híjoles, no, te alimentan. Velo, la serie de Jesús, la serie. Y busca el endemoniado gadareno. Y vas a ver. Vamos a hacer una serie, yo creo que va a estar un poquito larga, los milagros de Jesús. Entonces, nos quedamos en 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Y sí es cierto, tú mismo te acongojas. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahí hay un área de oportunidad que debemos tratar. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Salmo 3:6. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. 18:32. Salmos. Dios es el que me ciñe de poder. Eso es conocido, ¿verdad? Cuando lo cantamos, al que me ciñe de poder. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Salmos 23:4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Dónde está la sangre de Cristo? Me cubro con la sangre de Cristo. Me cubro, todo recae en Él. En tu fe en Él, en tu confianza en Él, esa es poderosa. ¿Te quieres cubrir con algo? Cúbrete con fe de Dios. Cúbrete con la armadura de Dios.
Entonces, ahora sí, mi hermano, ya estamos terminando. Conoce a Dios y no tendrás miedo. Ni a la llorona, ni al chupacabras. No tendrás miedo a quedarte sin trabajo, a que se te quemen los frijoles por andar y ya se colgó el hermano, ya se alargó. Los frijoles los dejé. No tendrás miedo a nada, mi hermano. Dios tiene control de todo. Si tú lo conoces, si tú confías en Él, podrás recibir esa. Teme mejor al Dios, a Él, y a perder tu comunión con Él. Entonces, mi hermano, si ya te bautizaste, si estás cubierto con la sangre de Cristo, ahora preocúpate por tu comunión con Él. Entonces, cuando estés enfermo, cuando un familiar esté en una situación difícil, cuando sientas temor, cuando vayas a reprender demonios, pide respaldo y protección a Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que es el nombre con autoridad que tiene ese poder. Entonces, para terminar, mi hermano, ahora sí, ¿es correcto cubrirnos y usar la sangre de Cristo como se nos pegue la gana? Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda, o sea, Él murió solamente una vez, solamente derramó su sangre una vez, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vamos a orar, Dios. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo, darle gracias por este mensaje largo, mi hermano, pero yo creo que muy importante, muy interesante.